no había aceptado ese dinero, porque no hay dinero que compre la muerte de mi papá. Hola Clario, hola Roberto, ya tú sabes cómo somos nosotros los dominicanos, o sea, estamos molestos, indignados, tristes, especialmente ahora que se dio a conocer que Antonio Espaillat y su hermana pues recuperaron su libertad. Son muchas personas que fallecieron y obviamente muchos niños que quedaron huérfanos. Aquí les va la nota. Nuestra gente del Alto Manhattan están que arde al darse a conocer que Antonio Espaillat y su hermana, dueños de la discoteca Yese, se les impuso una fianza de 50 millones de pesos, equivalente a $845,000. Esos 50 millones no van a pagar las muertes, los niños huérfanos. A él debieron de haberle dado 10 años por lo menos, como para que la justicia se cumpliera allá. Eso es una burla al país, a la sociedad, tantos niños que quedaron huérfanos, tanta familia. Eso fue terrible. Eso no está bien, ese hombre se merece cárcel de por vida. Pero si soy yo me dan cárcel por 100 años, si soy yo que no tengo nada. Ese hombre debe estar preso de por vida, y de por vida, y que pague todas las consecuencias a la familia de esos muertos. Allá en mi país todo es dinero, no vale nada la vida. Para mí fue un solo desastre porque está supuesto ir a la cárcel. La gente que siga luchando, pero ese hombre tiene que pagar. Él debería de pagar porque son muchas vidas las que se perdieron por negligencia de él. Lo que pasa es que en el país de nosotros la justicia nada más es para el pobre. El que tiene dinero siempre se burla de la justicia allá. Por otro lado, nuestra gente también reaccionó a la compensación monetaria de unos $16,000 que recibió la hija de Ruby Pérez por ser miembro de la orquesta afectada en el desastre. Perder su papá por 3 pesos que le dieron, ¿qué va? Está malo que ella cogiera eso. Ella lo aceptó para los gastos de sus necesidades. Cualquiera lo agarraría, mi amor. $16,000 estamos hablando. Él valía más de ahí, 1 millón de pesos. Eso no es dinero. Es muy poco. Claro, tenían que darle más porque la vida de Ruby Pérez costaba más. Por los daños de la orquesta, muy poquito le dieron, tenían que darle más. Debió pedir más para sus hermanos por daño y perjuicio, sí. Yo no había aceptado ese dinero porque no hay dinero que compre la muerte de mi papá. El dolor de esta tragedia pues sigue presente en cada uno de nosotros. Yo que tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas en el Alto Manhattan, muchos de ellos comenzaron a llorar. Es algo que no nos vamos a recuperar. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. De regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Gracias, Miguel Bella. Claro, y es lo que estábamos hablando ahorita, que creo que le jugó un factor importante el que no haya habido jurado, porque nos damos cuenta que sí, el jurado tiene que reaccionar con las pruebas que hay, pero a la vez también tiene una reacción humana. Y estamos dándonos cuenta aquí que la mayoría de la gente cree que debería de ir a la cárcel. Y la conclusión es que, claro, él no quería que pasara, pero dejó que pasara, porque él sabía que habían problemas, y ese es el problema mayor. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, señores, pero de que se tiene que hacer justicia, se tiene que hacer justicia. Vamos a una pausa y ya volvemos.